Hola a todos, yo soy Adán Reyes, profesor de Filosofía y Humanidades. Esto es la bitácora de clase. Es difícil comenzar un audioblog sobre el tema de docencia sin que se entienda como un espacio de tips o de consejos. Ese no es el asunto de este canal, sino más bien el de la reflexión en torno a una práctica que muchas veces pierde su lugar o muchas veces es mal entendida en nuestra sociedad. ¿Cuáles son algunos de los retos a los que uno se enfrenta como docente frente a grupo? ¿Cuáles son los retos que nos plantea las nuevas formas de educación? ¿Cuáles son los retos que nos plantean también los nuevos tipos de estudiantes que se van generando a partir de las nuevas formas de las reformas educativas, de los sistemas educativos según las escuelas? Yo soy docente de nivel medio superior y superior, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay una serie de diferencias muy importantes entre unos y otros que poco a poco iré comentando. Y es muy interesante porque nos permite, cuando tenemos contacto con ambos sectores, tener una visión un poco más amplia de cómo se maneja, por lo menos en México, el tema de la docencia y cómo se entiende o cómo es entendida de parte de quienes se benefician de ella, de los usuarios, vamos a decirlo así. ¿Por qué es importante la reflexión en torno a la docencia? Bueno, porque yo estoy convencido de que es una práctica que necesita ejercitarse en la reflexión, necesita hacerse en la reflexión. De esa manera se enriquece, se amplía en cuanto a los horizontes de aplicación, las formas de aplicación y sobre todo en cuanto a su impacto, que esa es la parte que quizás a veces queda como un poco desatendida. ¿Cuál es el impacto real de la educación? ¿Cuál es el impacto real del docente frente a su grupo, ¿no? ¿Cómo es visto por su grupo de estudiantes? Eso es algo que muchas veces a los docentes nos importa muy poco y no debería. No debería, al contrario, deberíamos tener una reflexión seria, creo yo, sobre el impacto que dejamos en nuestros estudiantes. Quizás eso implica la reflexión sobre qué significa ser docente, qué significa enseñar. El otro día recordaba un texto de Rousseau sobre la educación, en donde establece que el acto de educar o de enseñar tiene que ver con el acto de preparar o de formar a el hombre social o al ser humano social. No es que no seamos sociales por naturaleza, sino se refiere a preparar los caminos que debemos seguir para ejercer nuestra ciudadanía de manera responsable, de manera consciente. Eso es un buen punto de partida para pensar en la docencia como tal, ¿no? Cómo formar mejores ciudadanos, y si realmente estamos interesados en formar mejores ciudadanos. Aquí obviamente van a surgir un montón de comentarios, tanto a favor como en contra, y yo agradeceré cada uno de esos comentarios, porque claro que además de ser un espacio de reflexión, también pretendo que sea un espacio de debate. Eso es inherente al ejercicio reflexivo. Si no podemos
debatir, no tiene caso. Esto sería un adoctrinamiento, ¿no? Y no queremos que sea así. Cuando yo inicié en la docencia, hace no mucho, unos 6 años, fue un poco complicado, porque yo inicio en el sector privado, nivel superior, y a los 6 meses inicio en el sector público, en el nivel medio superior, en el primera instancia con un sistema cuatrimestral y en la segunda instancia con un sistema semestral, lo cual obviamente difiere un montón del modo de dar clases. Además, en el primero con grupos de un máximo de 25 o 30 alumnos y hasta de 10 u 11, y en el segundo con grupos de 50, 55 y hasta 60, y un mínimo de quizás 38 o 40 alumnos, lo cual claro que te plantea un panorama completamente diferente en cada situación. Y no voy a entrar ahorita en el tema de las dinámicas de clase. Ese va a ser tema de otra charla, pero sí es importante recalcarlo, porque muchas veces yo he visto en los debates sobre el tema de la docencia profesores que están solo en el ámbito privado discutir con profesores que están solo en el sector público, lo cual es un poco desfasado, porque son sistemas muy distintos que, aunque sean del mismo nivel, plantean situaciones muy diferentes. Plantean situaciones en las que el docente no tiene las mismas circunstancias, y eso pues, obviamente transforma su modo de dar clase. En este momento nos vamos a enfocar en lo que es la práctica docente. ¿Cuál es el papel que nos corresponde a los docentes en una situación como la que se presenta en México ahora? Una situación en la que pareciera que dejan de importar muchas cosas. Estamos hablando de la situación de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Es un poco complicado hablar de ello sin entrar en debates o en discusiones, pero recordemos que durante esta contingencia el gobierno federal ha planteado el cese o la suspensión más bien de clases desde el pasado mes de marzo, y bueno, se plantea en principio hasta el 17 de abril, aprovechando que bueno, se unió se juntó con las vacaciones de Semana Santa. Es importante recalcar esto porque es un momento que nos debería animar a los docentes a pensar en cuál es nuestro papel, sobre todo cuáles son nuestros retos de cara a lo que sigue, porque se han planteado muchas alternativas de cómo continuar con nuestra labor desde casa, cómo continuar con las clases, cómo mantener a los chicos en los contenidos del curso, cómo hacerlos que lean eso que tanto trabajo les cuesta leer durante la clase presencial, cómo animarlos a que trabajen eso que tanto les cuesta trabajar en clase presencial. Pero más allá de eso, nos debería animar a la reflexión sobre qué tan importante es para el Estado, para el país, que nuestra labor docente continúe. Es decir, ¿por qué no simplemente parar y ya? ¿Por qué no simplemente dejar que pasen los días y ya? Volvemos como si nada, a lo que nos indiquen, a lo que el gobierno nos diga. Pareciera como un fin de semana muy largo, un puente muy largo,
o unas vacaciones un poco más largas de lo normal. Sin embargo, yo he visto a compañeros genuinamente preocupados por cómo continuar sus cursos, aun cuando no se les exija. Compañeros que de inmediato comenzaron a buscar alternativas, organizaron a sus grupos, hablaron con sus alumnos, vamos a trabajar de esta forma, y que no han cesado en el afán de hacerle entender a los chicos que de momento no estamos de vacaciones, sino de suspensión de clases presenciales por una contingencia que es completamente atípica, pero que eso no debería influir en la dinámica y en la necesidad de instruirnos y de mantener un programa educativo y de llevarlo a su término de la forma que sea. Esto no siempre es bien recibido por los estudiantes. Es más, no siempre es bien recibido ni siquiera por los padres de familia. Porque también nos ha tocado ver padres de familia indignados porque los chicos tienen tarea en casa. Porque nos ha tocado ver que en algún momento esto se llega a malinterpretar. Pero ahí es donde entra la labor reflexiva del docente, ¿no? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo me está percibiendo el estudiante? ¿Cómo me está percibiendo el padre de familia? ¿Cuál es el papel que ellos ven o que ellos creen que nosotros desempeñamos desde nuestros ámbitos de acción? ¿Y cuál es la importancia que le dan a la profesión que desarrollamos? Porque ahí también se manifiesta obviamente la proyección que tenemos hacia los demás. ¿Qué tan importante se le hace al padre de familia o al estudiante continuar con sus clases a distancia? Quizás uno de los puntos que me gustaría resaltar sería partiendo obviamente de la idea que expone Rousseau en su texto sobre la educación, que la docencia puede pensarse como ese medio por el cual el docente contribuye a formar mejores ciudadanos, entiéndase en el conocimiento, entiéndase en el pensamiento crítico, entiéndase en el compromiso social. Es decir, tratando de encontrar lo que sería la integridad profesional y personal del estudiante, tanto en nivel medio superior como en nivel superior. Si nosotros ayudamos a formar mejores ciudadanos, estaríamos contribuyendo, me parece, a una mejor sociedad. Esos mejores ciudadanos implica una mejor educación, un mejor conocimiento especializado, tanto especializado como general, que tengan la capacidad de actuar desde un pensamiento crítico, es decir, desde la formación de un criterio propio, un ciudadano capaz de discernir entre el bien y el mal, un ciudadano capaz de reflexionar sobre su propia responsabilidad en una sociedad que en un momento dado pues se encuentra golpeada, que se encuentra necesitada de ese tipo de acciones, ¿no? Pensando por ejemplo en esta contingencia, cómo el ciudadano ha respondido frente a las indicaciones del Ejecutivo, cómo hemos participado nosotros activamente como ciudadanos de las acciones de prevención y de las acciones que nos marca el gobierno para minimizar el impacto de la pandemia. Y eso habla muchísimo de la educación que tenemos a nivel general en nuestro México. Habla muchísimo de la educación que tenemos o de la formación cívica que tenemos
a nivel general, y ya no solo en México, sino en el mundo, cómo hemos acatado o cómo hemos visto nuestro papel, lo que nos corresponde como ciudadanos. Porque ahí es donde entra la labor del docente, hacerle entender al estudiante que no toda la responsabilidad de una sociedad recae sobre sus gobernantes, sino que el ciudadano tiene una responsabilidad sustancial en ese tipo de asuntos. Que el ciudadano también puede ejercer una serie de acciones para impactar de manera positiva o incluso negativa en su propio acontecer. Quizás esta sea la parte más problemática de la labor docente. ¿Cómo lograr ese impacto en el estudiante de modo que se asuma a sí mismo como un personaje activo dentro de su sociedad? Una parte problemática, pero que yo creo que es la que genera una mayor satisfacción en el docente, cuando estamos seguros o cuando estamos en la idea de que podemos generar ese tipo de ciudadano. Y ahí es donde entra la reflexión, ¿cómo hacer para que mi práctica docente tenga ese impacto en mis estudiantes? Porque aquí es independiente de cualquier área de conocimiento. Yo creo que aquí ya no entra en cuestión si es una materia de especialidad, si es una materia de tronco común, una materia de módulo. Yo creo que aquí ya entra lo que tiene que ver con la integridad profesional del docente. Aquí me gustaría escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, porque es muy interesante ahondar sobre este punto. Cómo estamos reflexionando, cómo estamos viendo nuestra propia práctica como docentes, qué es lo que estamos haciendo en el aula para que nuestros estudiantes se conviertan en mejores personas, no solo en el conocimiento, sino también a nivel profesional y sobre todo a nivel personal. No es fácil lograrlo, y por eso la invitación a reflexionar sobre tal. Me gustaría que pudiéramos ampliar o profundizar en este tema. Yo dejo el tema ahí abierto y en una segunda grabación podríamos retomar cualquier cosa que se pueda decir. Quiero dejar aquí abierto el tema para ver si encontramos respuestas en conjunto. Yo estoy seguro y convencido de que la docencia es algo que se hace en conjunto, que se hace desde la reflexión conjunta, uniendo horizontes de comprensión, tendiendo puentes no solamente interdisciplinares, sino también puentes estratégicos entre asignaturas y entre modos de enseñar. Y igual poco a poco vamos a ir explorando estas diferentes técnicas, diferentes modos de enseñanza. A cada quien le resultará beneficiosa según su preferencia y obviamente también según su circunstancia. Entonces la idea es que poco a poco vayamos construyendo un espacio de intercambio que enriquezca nuestra propia labor. Esto no es otra cosa más que la intención de que el ejercicio docente se haga cada vez más efectivo, más propio y más impactante a nivel de formación de nuestros estudiantes. Si quieren comentar, si quieren enviar sus reflexiones, sus aportaciones, en la parte de abajo les dejo las redes sociales o los medios de contacto para que podamos seguir construyendo esta pequeña bitácora de clase. Recuerden, mi nombre es Adán Reyes. Gracias a todos.